Tocará ahora el turno al doctor José Todela Aranda, secretario general de la Fundación de Estudios Parlamentarios y del Derecho Autonómico Manuel Jiménez Abad, de las Cortes de Aragón en España, que es algo así como uno de nuestros estados integrantes de la Federación, el equivalente a una legislatura estatal, con sus debidas diferencias, ¿verdad? Pero simplemente para situarnos en lo que es equivalente en el sistema mexicano. Nos hablará sobre el débil espíritu de coalición del parlamentarismo español, que es algo a lo que estábamos empezando a aludir en los comentarios anteriores. Don José Tudela, además de un gran amigo y colega, y gran amigo también de México y de los países iberoamericanos, realmente tiene una pasión él por el desarrollo de las relaciones entre los congresos iberoamericanos. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es además doctor en Derecho con la calificación apto cum laude por la Universidad de Zaragoza. Es letrado de las Cortes de Aragón desde 1986. Es prácticamente no diría que no lo sé, pero es casi un decano allá entre los letrados españoles. Y es letrado mayor de las Cortes de Aragón desde 1990, bueno, durante 1995 hasta 2003. Secretario de la Junta Electoral de Aragón también del 95 a 2003 y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza desde 1989, además de ser premio Jesús María de Leizaola del Gobierno Vasco al mejor trabajo sobre comunidades autónomas por su libro Derechos Constitucionales y Autonomía Política. Además, como ya lo han referido sus compañeros, es un conocedor de México, le gusta mucho venir a nuestro país, qué bueno que así sea, y creo que conoce mejor que nosotros muchas de las ciudades mexicanas. Yo también le voy a pedir que me invite a caminar por el centro para que me haga recordar todas esas cosas que tenemos. Muy bien, Pepe, tienes la palabra hasta por una hora. Bueno, pues yo lo primero lo primero es unas palabras de agradecimiento, naturalmente. De agradecimiento a la Cámara, de agradecimiento a don Sami Davidit, a Luis Mendoza, a todos los que han hecho posible, a Daniel Barceló y todo su esfuerzo por hacer posible que estas sean las cuartas jornadas de derecho parlamentario. Yo subrayo mucho la importancia de la continuidad, la importancia de que los proyectos duren, de que continúen en el tiempo. Creo que esto es esencial, lo volveré a citar posteriormente, pero tuve la fortuna de invitar y estar y compartir con él una jornada con el profesor Dieter Nolen, y me dijo que a él lo que más le llamaba la atención de la democracia española era la poca continuidad, la escasez de institucionalidad en ese sentido, que lo había observado ya en 1980 y lo continuaba observando. Bueno, yo creo que esta es una apuesta fundamental, el saber continuar los proyectos. Y luego tengo que agradecer extraordinariamente la presencia de Diego Valadez. Para mí ha sido siempre un referente. Hoy lo va a volver a comprobar, lo ha sido su intervención y desde luego la de Carlos Aragonés, que apoya desde el Congreso estas jornadas. Para mí, mi reflexión temo que pueda ser al final un poco deslavazada, porque es la mezcla de una reflexión teórica más o menos ordenada, pero no he podido evitar que intuitivamente se vayan agregando ideas que a lo mejor no están tan ordenadas. Por otra parte, aunque mi formación es esencialmente jurista, bueno, no puedo remediar una cierta tentación de reflexión politológica. Estas jornadas se denominan retos del Estado contemporáneo. Yo creo que esto es ya importante. Estamos hablando de los retos del Estado contemporáneo, evidentemente de una parte de esos retos del Estado contemporáneo. Y al hilo de esa reflexión yo creo que hay una idea fundamental que ha salido en las palabras del profesor Valadez, en las palabras de don Carlos Aragonés. La idea de las instituciones, la importancia de la institucionalidad.
Bueno, esta es una reflexión antigua, pero yo creo que desde la publicación de por qué fracasan las naciones, es una reflexión que ha vuelto a coger auge. Y yo diría que hay un elemento fundamental para reivindicar hoy el estudio de las instituciones. Y muchas veces cuando vengo a México me sucede lo mismo. Hay problemas que son, con todas las variantes y todos los matices que se quiera, son muy similares los problemas los que se diagnostican en México con los que podemos estar diagnosticando en España, con los matices que queramos, pero los problemas de fondo son similares. Yo sinceramente creo que, además de problemas coyunturales que cada Estado pueda tener, lo que hay es una profunda crisis de sistema. Es decir, nos hemos dotado, vivimos de unas instituciones que fueron suficientes y que incluso fueron muy útiles para generar estados fuertes, para generar incluso distribución de la riqueza y, desde luego, representatividad política. Sin embargo, no tengo tan claro que esas instituciones, ese sistema, sea hoy el adecuado para responder a una sociedad que ha cambiado radicalmente, que está en cambio. Más que ha cambiado, diría que está en cambio. Yo creo que esa reflexión tiene que ir acompañada de ese fondo. Citaba a un expresidente de México, el profesor Valadez, y yo, por eso decía que es un poco intuitiva mi reflexión, inmediatamente me ha venido a la cabeza una reflexión sobre un expresidente sobre las declaraciones de un expresidente del Gobierno de España ayer mismo, en las que dijo que si no cambiábamos la Constitución e introducíamos el artículo 135, hubiésemos pasado a tener un gobierno de tecnócratas. Claro, que esto lo diga, todos sabemos que podía haber sido así, o lo intuíamos, pero que lo reconozca un expresidente de gobierno es más o menos decirnos que el sistema pues es una ficción y que mantenemos el velo, pero que detrás realmente el poder no está donde creemos que está, sino que está en pues instancias, en este caso, supracomunitarias, Un análisis que para España es fundamental y que tendría que ver con eso que les decía de la alteración del sistema institucional. Pero el caso es que los españoles reformamos la Constitución y una reforma fundamental, no por voluntad de los españoles, sino porque desde la Unión Europea se nos dijo que. Por lo tanto, cambios muchísimos y muy importantes. Mi reflexión básicamente va a tener el siguiente guión. Yo voy a comenzar explicando un poco el por qué hemos llegado a lo que han descrito tanto Carlos Aragonés como Jorge Villarino, por qué el sistema español. Reivindico la importancia del análisis histórico y del análisis geográfico de los estados para poder comprenderlos, y en este caso creo que nuestra historia explica nuestra forma parlamentaria, es fundamental para entenderla, y voy a acabar en un salto en algunas intuiciones sobre lo que creo que son cambios importantes que se están generando y se van a generar en esa forma política que hasta ahora ha sido bastante clara y bastante consolidada. No me voy a extender, lo ha hecho perfectamente mi compañero, sobre la forma de gobierno en España. Es una forma de gobierno parlamentaria, pero lo importante para mí es por qué hemos llegado a ese parlamentarismo que es un presidencialismo. ¿Por qué hemos llegado? Bueno, por eso digo, hay que apelar a la historia. Yo creo que esto es una decisión consciente del constituyente. El constituyente tenía como objetivo fundamental lograr la estabilidad política y asentar la democracia. Era un objetivo irrenunciable y además me parece que plenamente compartible en el año 1978. Para ello era evidente que era necesario ahuyentar los fantasmas de que la democracia es un sistema político débil, de que los gobiernos caen con frecuencia, de esa idea de debilidad asociada a la democracia que todo el mundo de preguerra había dejado y que de alguna manera también se había cultivado por el franquismo en la mentalidad española. Entonces, había que demostrar que no, que la democracia podía ser un sistema estable, podía ser un sistema fuerte y podía ser un sistema que se legitimase por resultados. Esta era, yo creo, una idea fundamental en el constituyente.
Para ello se requería también, evidentemente, como pieza clave, un sistema de partidos fuerte, un sistema de partidos estable. Y yo creo que, si analizamos los resultados, el sistema funcionó a la perfección. A la perfección, y lo digo en positivo, lo digo reivindicando el modelo y lo digo reivindicando la labor del constituyente. Se cumplió perfectamente, hemos conseguido un sistema de partidos hasta ahora absolutamente estable, con dos grandes partidos que representan a los dos espectros sociales españoles, centro-izquierda, centro-derecha, fundamentalmente, con opción a una alternativa de izquierdas, y hemos conseguido también un modelo, también hasta ahora, que integraba algo fundamental a los partidos nacionalistas, que era tanto como integrar en el sistema las sensibilidades nacionalistas. Cuando a veces se ha dicho en España es que Cataluña o el País Vasco no tienen mecanismos de participación en el Estado, esa afirmación es falsa. La han tenido, y de manera muy notable, a través de sus partidos políticos en el Congreso de los Diputados, hasta el punto de que en numerosas ocasiones han decidido el gobierno de nuestro país. Por lo tanto, el sistema consiguió la estabilidad, consiguió la representatividad y consiguió algo que me parece fundamental: legitimidad por rendimientos. Hoy España vive una profunda crisis, pero no hay que olvidar de dónde salimos, año 1976, 77 y 78, y la España de hoy. Y no hay que olvidar dónde estábamos en el año 2007-2008, aunque luego se haya demostrado que había una burbuja. Pero pinchamos la burbuja y aún así nos encontramos a una distancia muy considerable de lo que era el año 1980 España. Por lo tanto, hay legitimidad por rendimiento. Y en mi opinión, hasta el año 2006, 2007, 2008, esto los ciudadanos españoles no lo cuestionaban. Ni cuestionaban la estabilidad, ni cuestionaban la representatividad del sistema, ni cuestionaban la legitimidad de resultados. Habría una minoría, lógicamente, siempre la hay, pero esencialmente no. En esa época, también hay que decirlo, porque hay que apelar a la presencia de la ciudadanía y hay que recordar el valor que tiene la ciudadanía en el debate político, pero también hay que ser críticos, autocríticos en este caso. La ciudadanía durante todos estos años se diluyó bastante en relación con su compromiso político. Se limitaba esencialmente al voto. ¿Todo esto está en cuestión, que les he dicho? Bueno, según algunas encuestas está en cuestión, iré matizando todo ello, está en cuestión. Hay una crisis de representatividad evidente, que se simbolizaría en ese grito del no nos representan. La legitimidad por rendimientos, evidentemente, también habría quebrado por la crisis económica. La influencia de la crisis económica es enorme, como van a verlo ustedes, e incluso la estabilidad estaría en dudas. Hay encuestas que dicen que la suma de votos entre Partido Popular y Partido Socialista, que normalmente ha estado en el 80% del electorado, desciende a entre el 50 y el 60%, con lo cual sería un cambio del sistema político enorme. Por lo tanto, las tres cosas estarían en cuestión. Yo tengo alguna duda que avanzo, porque creo que la idea que hay detrás me gustaría contrastarla. Y es que yo sospecho que al final, dentro de 2 años, cuando los ciudadanos españoles vuelvan a votar en las elecciones generales, el voto va a seguir concentrado, en menor medida, pero va a seguir concentrado en los dos grandes partidos, Partido Popular y Socialista, y no va a haber una abstención más alta que en anteriores procesos electorales. Es decir, esa percepción de las encuestas no se va a corresponder, esta es una intuición evidentemente, por lo menos del todo, con los resultados. ¿Significa eso que no existe el problema de fondo? Yo creo que no. Eso significa que el sistema es muy fuerte, pero no significa que no exista la crisis social. Lo que no sé es hasta cuándo puede haber esa descompensación entre la crisis social que existe y la fortaleza del sistema. Una breve referencia para seguir explicando al sistema electoral español, porque en relación con las coaliciones es fundamental para entender. El sistema electoral español, junto con la normativa interna, el reglamento de la Cámara, van a ser esenciales, y la legislación de partidos, una tercera pata, en ese desarrollo de la democracia fuerte, democracia de partidos y democracia estable. Son tres piezas que se van a desarrollar de la normativa constitucional en la misma orientación: creación de un sistema de partidos estable y fuerte. Y eso se va a comprobar perfectamente en el Gobierno de España.
El sistema proporcional, como el sistema electoral español, es un sistema proporcional, como ustedes saben, con regla DONT, pero que genera un resultado que beneficia a los dos primeros partidos, y aunque la mayoría absoluta en teoría sea muy difícil, en la práctica no es tan difícil porque el 50% de las ocasiones ha habido mayoría absoluta, en la práctica no es tan difícil, pero aunque tiene algunas dificultades, ha generado siempre un resultado de la primera fuerza política muy cercana a la mayoría absoluta, lo cual ha podido permitir conformar gobierno aun estando en minoría. Ese sistema electoral es un sistema que no había sido sometido a debate, salvo alguna impugnación por Izquierda Unida, tercera fuerza política nacional, y que lógicamente estaba perjudicada por el sistema hasta la fecha. Y sin embargo, de 2 años a esta parte, el sistema electoral es uno de los grandes temas a debate y parece que es la gran llave para arreglar todos los problemas del sistema político español. Es decir, si cambiamos el sistema electoral, solucionaremos el problema de la representatividad, solucionaremos el problema de la desafección, incluso los partidos políticos se convertirán en unas instituciones perfectas. Yo discrepo absolutamente de ese análisis. Sigo pensando que el sistema electoral español ha sido esencialmente, que puede tener algún correctivo, no lo tengo muy claro, y que esencialmente es un sistema que ha funcionado. Y no está de más recordar que si alguna institución importante en nuestro país no es objeto de crítica es la administración electoral, que es intachable y que nunca ha sido cuestionada, lo cual me parece que es realmente importante. Les decía, algo muy importante, ese sistema ha integrado a los partidos nacionalistas y eso ha sido básico en el devenir de la España contemporánea, además de que ha sido esencial para la conformación de mayorías. Hay otro aspecto, no voy a entrar porque no es posible, merecería seguramente unas jornadas, y es la regulación, la normativa interna del Congreso de los Diputados. Aquí se han dicho algunas cosas muy importantes, como la posición del diputado en el ordenamiento parlamentario español. El diputado no existe. El diputado individual en España no existe. Lo ha dicho tajantemente Jorge, y es verdad, no existe. Pero es que todo el modelo, todo el reglamento está construido para beneficiar a la mayoría parlamentaria. Es decir, se podría, sin reformar la Constitución, yo creo, conseguir relativizar esa presidencialización simplemente con una reforma profunda del reglamento parlamentario. Curiosamente, esa reforma no ha sido posible. Nunca se ha querido, por el partido del Gobierno, sea el que sea, esa reforma. ¿Cuál ha sido la dinámica del modelo? Pues la dinámica del modelo, como lo hemos visto, un sistema de partidos fuertes que se ha correspondido con un Parlamento muy débil, un Parlamento cada vez más debilitado, en el que únicamente en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cuando el Gobierno no tiene mayoría absoluta, ha tenido algún peso. Y, de hecho, la única vez que un Gobierno se vio obligado a disolver la Cámara fue por perder una votación de presupuestos generales del Estado, el último Gobierno de Felipe González, que cuando CiU le niega el apoyo a los presupuestos se ve obligado a la disolución de la Cámara. Junto a eso, en este estudio de la dinámica es fundamental otra nota que ha aportado mi compañero. El hecho de que los partidos políticos en España son estructuras fuertemente jerarquizadas y concentradas en el presidente. En su momento, esto es curioso y yo creo que a veces, por eso digo que hay que hacer alguna mirada retrospectiva, se acusaba a Felipe González de un régimen cesarista, el felipismo, etcétera. Evidentemente, Felipe González tenía mucho menos poder dentro de su partido que lo que han ido teniendo luego distintos presidentes de gobierno, por lo menos, y dentro del gobierno. El gobierno era también más fuerte, efectivamente. No solo el partido, sino que el gobierno era más fuerte. ¿Cómo se ha producido esa evolución? Supongo que aquí entramos en el análisis de medios de comunicación, de imagen, de también pérdida de cualidades en los partidos. Esto es mucho más profundo en las comunidades autónomas. El sistema de partidos. Aquí voy a plantear un tema que también es una intuición
hay dos datos que son importantes que tengan ustedes presentes. Primero, ¿está cambiando el sistema de partidos en España? Hemos dicho, el sistema de partidos en España es un bipartidismo imperfecto, en donde, más que la presencia de la tercera fuerza política, Izquierda Unida, se caracteriza la importancia que han tenido las minorías nacionalistas para completar mayorías de gobierno. Las encuestas en estos momentos están dando, como les decía, una bajada importante, una pérdida de votos importante y significativa de Partido Popular y Partido Socialista. Curiosamente, la pérdida del Partido Popular no beneficia al Partido Socialista y provoca un crecimiento sustantivo de Izquierda Unida, que en algunas encuestas se ha acercado a 4 o 5 puntos del Partido Socialista, y la emergencia con relieve de una tercera fuerza política, como es de una cuarta fuerza política de nivel nacional, como es Unión, Progreso y Democracia. Junto a ello, los partidos nacionalistas mantienen la importancia que tenían, incluso Esquerra Republicana emerge como tercera fuerza importante de ámbito nacionalista, además de Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió. Yo he dicho antes que creo que el cambio no será tan fundamental. Ahora, dicho esto, creo que puede ser esencial para la conformación de gobiernos. Puede ser suficiente para que la conformación de gobiernos, junto con otros datos que aporte, vaya a ser mucho más complicada en España. Por otra parte, ¿están cambiando los partidos? ¿Van a cambiar los partidos? En teoría, el Partido Socialista está haciendo una apuesta por la renovación y por cambios en el funcionamiento interno. ¿Van a ser efectivos? ¿Van a ser reales? Si lo son, ¿van a contagiar a otros partidos políticos? Como ven, es todo una dinámica de cambios. No voy a insistir en la situación del Parlamento porque se ha dicho y se ha dicho muy bien. Yo creo, sinceramente, lo he dicho ya alguna vez en esta ciudad, que el Parlamento es control. El Parlamento contemporáneo es control. Esa es su gran función, es lo que le singulariza y en realidad hasta cuando legisla controla o intenta ejercer un cierto control sobre las normas que manda el Poder Ejecutivo, que suele ser al final lo que se aprueba. El Parlamento es control. Y precisamente la debilidad del Parlamento en el control, porque todo el sistema, decimos, el Parlamento es control, y la forma parlamentaria de gobierno con unos rasgos muy nítidos, lo has explicado magníficamente, pero en cambio todo el sistema, no sé si coincidáis conmigo, está construido para que el Parlamento no controle. Claro, es que esta es la gran paradoja, ¿cómo va a funcionar el sistema? El Parlamento es control, lo ha dicho también el diputado Aragonés, necesitamos una institución que controle, que limite el poder, esa es su función, eso es lo que le singulariza, el control desde la pluralidad. Y sin embargo, hemos construido un modelo en el que todo está hecho para que el Parlamento, su capacidad de control sea mínima, hasta la ordenación del debate parlamentario. No hay por dónde poder hacer efectivo el control. ¿Qué sucede? Que cuando las cosas van muy bien, cuando la economía crece, cuando los ciudadanos están satisfechos, eso tiene menos relevancia. Pero cuando entramos en una crisis de legitimidad por resultados, los parlamentos miran y dicen, ¿para qué sirve esta institución? ¿Cuál es su funcionalidad? Si no ha sido capaz de... En España han pasado en algunas comunidades autónomas situaciones realmente difíciles, que es difícil creer que nadie se había enterado. Si ni en esas situaciones el Parlamento ha sido capaz de levantar la mano, los ciudadanos tienen derecho a pensar, esta institución no sirve a las necesidades que tenemos. Creo que es una cuestión fundamental. Y desde esa perspectiva, yo les invitaría a la reflexión sobre el Parlamento como institución central. Desde luego, es la institución central, pero se lo tiene que ganar. Y para que lo sea, los cambios no pueden ya ser cosméticos, no pueden ser unos cambios de la norma. Evidentemente, se necesitan funcionarios profesionales. Por cierto, en un número elevado, porque esta es también una paradoja social en esa crítica a la sociedad que realizaba anteriormente. La sociedad quiere un Parlamento fuerte, quiere una institución fuerte, pero no quiere una institución que gaste dinero. ¿Cómo va a haber una oficina de control presupuestario que cumpla su función si no se gasta dinero?
si no se incorporan funcionarios y muy cualificados y se les paga muy bien? ¿Cómo vamos a tener? ¿Cómo se va a poder competir con el gobierno? Porque hay un régimen de competitividad si no se tiene unos mínimos medios para hacerlo. Pero eso exige dinero. Desde luego, desde la política hay que hacer pedagogía en que la democracia, las instituciones y su buen funcionamiento exigen también gastar dinero. Cuestión distinta es cómo se gasta y las cuentas que se den de ese dinero. Ya me adentro en el tema de las coaliciones. ¿Cómo se ha gobernado desde estas dinámicas en España? Nos podemos adentrar en esa formación de mayorías parlamentarias. En los sistemas parlamentarios, las coaliciones son relativamente habituales. Hoy, bueno, también era noticia de ayer, me parece, la conformación del gran pacto en los dos grandes partidos alemanes, la gran coalición alemana, que es un método recurrente en la República Federal Alemana, en Alemania. Junto a ello, gobiernos de coalición son habituales en países como Bélgica, como Holanda o como Italia. Incluso en estos momentos en un país presidencialista como es Gran Bretaña existe esa relación entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Desde luego, la condición normal es que no exista mayoría absoluta. Aunque hay que recordar el caso alemán, aunque Alemania en esto sea un poquito extraña, en donde la canciller Merkel obtuvo un resultado magnífico, se quedó a muy pocos votos de la mayoría absoluta y aún así ha apostado por la gran coalición, teniendo para lograrla que hacer renuncias significativas en su programa. Pero para ella el objetivo fundamental era alcanzar una estabilidad que permitiese gobernar sin esas incertidumbres que señalaba el profesor Valadez. El gobierno hoy es demasiado importante como para tener esas incertidumbres. Aunque me falten 4 diputados, es lo mismo. Y necesitamos medidas importantes que requieren un gran acuerdo social, un gran pacto. Y, evidentemente, está legitimado por esos dos partidos. Por cierto, el SPD podía haber hecho coalición con las dos fuerzas de izquierda. Este es otro dato fundamental para entender a Alemania. Ahora el SPD se presenta a las elecciones diciendo que en ningún caso pactará con la fuerza de izquierda. Que también, lógicamente, cambia las circunstancias. En España, en las 10 legislaturas que tenemos, ha habido 5 mayorías absolutas, 4 y una que prácticamente lo fue, por lo tanto un 50%, es un número elevado, y 5 en las que no. Lo importante es que en las 5 que no ha habido mayoría absoluta, la estabilidad ha sido extraordinaria. Ha habido una estabilidad, incluso en las 2 legislaturas de Zapatero, que tuvo estaba más lejos de la mayoría absoluta y no tuvo acuerdo de gobierno con un partido nacionalista claro, pues consiguió con eso que llamaron la geometría variable mantener una estabilidad extraordinaria durante 8 años. Repito, solo en una ocasión un presidente de gobierno español, y a un año de la finalización del mandato, se vio obligado a disolver, que fue Felipe González. Extraordinaria. ¿Por qué eso ha sido posible? Básicamente porque los partidos nacionalistas, especialmente Convergencia y Unión, adoptó desde el primer momento la decisión de colaborar en lo que llamaban la gobernabilidad del país, apoyando con un apoyo exterior que indudablemente para esta formación era muy beneficioso. ¿Por qué? Porque como no formalizaba la coalición, no tenía coste. No tenía coste y, sin embargo, sí alcanzaba réditos influyendo en las decisiones y, evidentemente, fundamentalmente, en los presupuestos. Fue una estrategia, algunos lo han criticado, para mí fue una estrategia perfectamente no solo legítima, sino positiva para España, porque dio estabilidad al sistema y, además, integraba a las formaciones nacionalistas. Pero, lógicamente, no generaba espíritu de coalición. ¿Y qué sucede con la posibilidad de la coalición Partido Popular-Partido Socialista? Porque, claro, esa sería la otra variante. La posibilidad de la coalición Partido Popular-Partido Socialista. Y hablar delante del diputado aragonés me parece un poquito, por mi parte, osado, porque evidentemente esto lo conoce mucho mejor que yo y podría ser objeto luego de alguna reflexión.
yo creo que es esa extraordinaria competitividad que él ha dicho entre Partido Popular y Partido Socialista lo que hace que en España no haya sido posible ni siquiera hablar de esta posibilidad. Ni siquiera se ha planteado esa posibilidad. Ha habido acuerdos de Estado en temas importantes, pero nunca la posibilidad de una coalición o un acuerdo de gobierno, Partido Popular, Partido Socialista. La competitividad es demasiado. Yo creo que este es el dato que hace que eso no sea posible. No sea posible. Ahora, mi pregunta, y esta es la intuición de cara al futuro. Próximas elecciones, quedan menos de 2 años. ¿Cuál va a ser el mapa del Congreso de los Diputados dentro de 2 años? Es imposible de saber hoy. Es imposible de saber hoy. Pero va a ser distinto. Muy distinto o poco distinto. Yo creo que aquí es donde nos movemos en esa incertidumbre. Va a ser distinto. Si es medianamente distinto, nos vamos a tener que volver a preguntar por las coaliciones y vamos a tener que tener el mismo debate que en México. Porque a mí no se me antojan fácilmente las fórmulas de gobierno. Porque tengan en cuenta que hay otra variante fundamental. No solo el mapa político va a ser mucho más fragmentado, con menos escaños para el Partido Popular y para el Partido Socialista, más escaños para una tercera y una cuarta fuerza política, sino algo que, si no cambian muchísimo las cosas, y me alegraría mucho, es fundamental. Convergencia no va a ser un agente para la formación de mayorías. Los votos, entre comillas, que no van a contar para la posible conformación de una mayoría, van a ser bastantes, los escaños entre Convergencia, Esquerra Republicana y algunos otros partidos, los abertzales vascos, algunos otros partidos, que desde luego nunca van a entrar en un posible acuerdo de gobierno. Por lo tanto, poder llegar a 175 diputados, en el más que probable caso de que no exista mayoría absoluta en esa legislatura, en mi opinión va a ser muy complicado. No lo vas a poder hacer con un solo partido nacionalista. Yo creo que eso está prácticamente descartado, a no ser que en Convergencia pasen muchas cosas y eso fuese posible. No lo creo. Bueno, es un mapa nuevo. Yo creo que esto sí que se puede avanzar. Dentro de 2 años, el mapa político, en una variante o en otra, va a ser nuevo, porque aunque ese bajón no sea tan alto como hoy pronostican las encuestas, si fuese lo que hoy pronostican las encuestas, el cambio ya sería un terremoto, pero yo creo que no va a ser ese terremoto, pero simplemente el temblor, que ya el temblor va a suceder, va a provocar un escenario político que va a hacer muy difícil encontrar una mayoría o la forma de una mayoría. Y eso sucederá en un momento en el que, aunque, como parece, pues estamos encaminando el final de la crisis y se haya producido una cierta recuperación económica, los ciudadanos todavía estarán heridos por la crisis y habrá muchas cosas que hacer. Es decir, los ciudadanos van a pedir legitimidad de resultados, van a pedir un gobierno fuerte. Habrá que debatir entonces la viabilidad de un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista. Algunas encuestas dicen que sí. Yo lo que creo es que el escenario para hablar de este tema será distinto, desde luego, dentro de 2 años, y no se me ocurren muchas alternativas a un gobierno fuerte que responda a esa necesidad de legitimidad de resultados. Ya voy acabando. Simplemente hacer una referencia, porque es curioso el dato. España es un país complejo y cuando se analiza el derecho parlamentario, cuando se analiza la forma de gobierno, tenemos que tener en cuenta que, además del Estado, hay 17 comunidades autónomas. 17 comunidades autónomas que tienen también sus propias dinámicas, aunque haya pautas que permitan extraer conclusiones muy claras. Por ejemplo, la presidencialización todavía es más acusada en las comunidades autónomas. Ese es un dato fundamental. Es ya algo realmente exagerado. Los parlamentos quedan convertidos en algo puramente casi anecdótico. Ya solo faltaba la aprobación del decreto ley, una anécdota. El otro día leo el Boletín Oficial del Estado y veo, para mi sorpresa, que hay una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia en un momento en el que lo que menos está encima de la mesa es la posibilidad de debatir la reforma de un Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma. Es un tema fuera totalmente de la agenda pública y de los ciudadanos, para nada. Y digo, una propuesta de reforma en Murcia, una comunidad que nunca había expresado interés por ello. Acudo,
a las páginas, veo qué es, y es la introducción en el Estatuto de Autonomía de la figura del decreto ley, porque Murcia tiene una necesidad imperiosa para poder gobernar de que exista decreto ley. Es una cosa realmente llamativa, porque eso al final es no solo omitir al Parlamento, que es algo muy importante, es dejar indefensos a los ciudadanos en muchas ocasiones, es elevar reglamentos a rango de decreto ley. Es lo que está sucediendo en numerosas ocasiones. Yo tengo por escrito y creo que es absolutamente nítido de que en ninguna comunidad autónoma hay necesidad del decreto ley. En ninguna. Porque si un gobierno autonómico quiere aprobar una ley, lo puede hacer en 10 días, en 7 días. No necesita más tiempo. Y no hay un supuesto en una comunidad autónoma que exija esa perentoriedad. Pero bueno, lo importante era subrayar ese grado de presidencialización que el decreto ley evidentemente agudiza y el hecho de que el espíritu de coalición aquí es muy distinto. En las comunidades autónomas la coalición es una pauta relativamente normal y se ha producido, bueno, hubo incluso una situación excepcional en donde Partido Popular y Partido Socialista no llegaron a coalición de gobierno, pero sí a un acuerdo de gobierno. El Partido Popular permitió al Partido Socialista formar gobierno en el País Vasco y lo sostuvo durante toda la legislatura y ha habido también acuerdos entre fuerzas políticas, como en mi comunidad autónoma, distintas ideológicamente, PSOE de centro-izquierda, PAR centro-derecha o incluso derecha. Entonces, ha habido mucha más flexibilidad ideológica en las comunidades autónomas que en el Estado. ¿Por qué? Bueno, supongo que no es lo mismo. Y, evidentemente, esa competitividad de la que hablábamos antes se puede relajar un poquito. También ha habido un dato que ya es más discutible, y es que en ocasiones, en bastantes, demasiadas, el presidente de la comunidad no ha sido el más votado, no ha sido el del partido más votado. Es decir, se ha llegado a ofrecer la presidencia a la segunda o incluso a la tercera fuerza en algún momento. Creo que fue el caso de Cantabria, exactamente, en donde el acuerdo dio la presidencia a una tercera fuerza política en un caso que yo creo que ya era bastante criticable. Es un tema que creo que merece estudio, pero yo solo lo pongo encima de la mesa, la relación entre el Estado autonómico y el sistema de partidos, porque cada comunidad autónoma genera un sistema de partidos, pero algo más importante, el sistema autonómico, es decir, el federalismo, ha influido netamente en la estructura de los partidos políticos también, a su vez. Y es un tema muy poco estudiado. Es un tema que en España la ciencia política no ha estudiado y me parece que es importante, que es muy importante. Bien, ya entro en conclusión. Yo creo que el sistema político español, y esta me parece que hoy hay que reivindicarlo para hacer el análisis en un momento de crisis y de crítica, ha tenido un éxito incontestable. Ha sido el diseño, ha tenido un éxito incontestable y no solo por esa eficacia en la construcción del sistema de partidos, por la estabilidad, sino también por los resultados y también por lo que ha supuesto para los ciudadanos ese modelo. Y, evidentemente, porque fue lo que se buscó, incluso desde ese punto de idea estricta de eficacia. El éxito ha sido incontestable, pero a su vez ese éxito tenía dentro los anticuerpos que podían provocar los vicios que a su vez se han manifestado con todo su esplendor en la crisis política. Esos anticuerpos básicamente ha sido una excesiva fortaleza de los partidos políticos, una excesiva presencia de los partidos políticos que a su vez han ido diluyendo paulatinamente los instrumentos de control. Los instrumentos de control se han ido erosionando porque esa idea, bajo la idea de estabilidad, de necesidad de partidos fuertes, hemos diluido los instrumentos de control y con ello hemos diluido el aparato institucional. Yo creo que España sale de la crisis económica, eso parece que afortunadamente es así, pero España necesita someter en profundidad una revisión, su sistema institucional, para reivindicar elementos esenciales, innatos al Estado de Derecho y que significan al final esa idea de mayor control. Y ahí el Parlamento estaría llamado a tener un papel fundamental. Como les decía, creo que sí es real la desafección de los ciudadanos, no creo que sea tan acusada su traslado a la escena política
por lo menos de manera inmediata. Los datos no me parece que apunten por allí, pero eso no significa que el riesgo no esté, porque todos sabemos que no pasa nada hasta que un día pasa y pasa por cualquier motivo que a lo mejor es secundario, que a lo mejor, por eso, porque un panadero se quema en una calle de Túnez y de repente lo que parecía un sistema estable deja de serlo. Bueno, nunca sabemos cuál, evidentemente España no es Túnez, lógicamente, pero las debilidades no deben ser menospreciadas y esa necesidad de los ciudadanos de un modelo que responda es cierto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la conclusión de Jorge en el sentido, y además cada vez más, yo era más participativo antes, era más favorable de la democracia participativa, de fórmulas de democracia semidirecta, era antes bastante más. A medida que he ido comprobando algunas cosas, voy reivindicando cada vez más la necesidad de la democracia representativa. Pero tenemos que reinventar la democracia representativa. Yo creo que hay un problema de calidad de la representación que es esencial. Es decir, la representación es al final, la democracia es, entre otras cosas, la igualdad del ciudadano en el ejercicio del poder. La democracia participativa rompe esa igualdad, porque al final unos ejercitan el poder mucho más que otros. Unos son los que siempre están presentes y otros no. Pero para que eso sea verdad y funcione, debemos reivindicar con fuerza la calidad, y para mejorar la calidad de la representación hay que cambiar necesariamente instituciones y pautas de comportamiento, entre ellas el Parlamento. Y finalmente, en relación con la coalición, yo he reiterado lo que he dicho antes. Sospecho que el Congreso de los Diputados que surja del nuevo proceso electoral, aunque no tenga cambios aparentemente muy importantes, pueden ser suficientes como para que no sea tan fácil desechar completamente un posible acuerdo de gobierno, por no decir coalición, entre Partido Popular y Partido Socialista, y no sé si los ciudadanos no van a pedir, a pesar de esa competitividad que subyace en la sociedad española, ese acuerdo al objeto de superar algunas cuestiones que todavía siguen pendientes en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Sin duda una gran conferencia sobre, más que la debilidad de las coaliciones, la necesidad, dices, de una gran coalición en España, ¿verdad? Lo que no lo veo. Casualmente en México se están discutiendo reforma política, reforma electoral, sin hablar del caso mexicano, que sé que no lo puedes hacer en México. Hay una limitación pues para esa posibilidad, pero quisiera ver, sé que tampoco tenemos preguntas, pero es quietud personal, si brevemente nos pudieras decir cómo es el sistema electoral español, si es centralizado, regionalizado. Bueno, el sistema electoral es una de las, iba a decir paradojas, pero no, es una de las demostraciones de que el sistema de partidos se ha impuesto a todos y de que la voluntad de un sistema de partidos fuerte es muy homogénea y es algo que une a todas las fuerzas políticas. ¿Por qué digo esto en relación con tu pregunta? Porque en las comunidades autónomas, o sea, la ley electoral, la ley orgánica de régimen electoral general es una ley orgánica, la tiene que aprobar el Estado y hay algunos elementos esenciales, sobre todo los que afectan al derecho de sufragio, a la idea de derecho fundamental, que son comunes para todos los españoles. Eso las comunidades autónomas no pueden tocarlo. Pero las comunidades autónomas tienen un margen fundamental, desde la barrera electoral hasta la circunscripción, para modificar el sistema electoral y los regímenes electorales. Y, sin embargo, no lo han hecho. Es una reproducción del modelo estatal. Es más, una comunidad autónoma que se caracteriza por su voluntad de distinguirse, que es Cataluña, ni siquiera tiene ley electoral, aplica la ley electoral del Estado. ¿Por qué? Porque ese sistema garantiza el statu quo, y garantiza el statu quo es tan importante a nivel del Estado como en Murcia, como en Cataluña o como en Zaragoza. Es decir, los partidos se expresan una vez más en esa idea que yo no desdeño. Es decir, yo creo que es muy importante que haya un sistema de partidos fuerte.
por ejemplo, todos los debates que hay ahora en España, que creo que también está en México, es la idea del voto individual, la posibilidad de singularizar el voto y de los candidatos independientes. Es otro debate que se abre en España alrededor, por lo menos en el mundo académico y social, en las redes sociales. Dicen, no, es que yo tengo que poder elegir a quién votar. Bueno, yo creo que todos esos son experimentos que tienen muchos riesgos, ¿no? Yo creo que los partidos tienen que ser fuertes, pero, hombre, algún riesgo se puede correr, a la imaginación se puede dejar algo. En las comunidades autónomas hay mucho espacio que recorrer para hacer sistemas que los ciudadanos entiendan más cercanos. Yo insisto en la idea que he dicho al principio, es que todo está cambiando mucho. Si no aceptamos esa idea, no vamos a entender nada. Todo está cambiando mucho y está cambiando, yo creo que esta es para mí la gran novedad del momento histórico. Hablamos de globalización, la globalización es un hecho permanente a lo largo de la historia, a lo largo de milenios. No, esa no es la novedad real, es la intensidad, es la velocidad con lo que está sucediendo todo. Y eso sitúa a las estructuras políticas, me parece, en una situación... Bueno, las estructuras políticas y a otra cosa que un día analizaremos, al propio derecho, en una situación de impotencia que habría que analizar. Pues muchas gracias al doctor Tudela por su exposición y como estamos haciendo, le haremos entrega de los tomos de la Historia General de México ilustrados, que estoy seguro que te servirán en estos periplos que haces por nuestras ciudades. El licenciado Same David también te hará entrega del reconocimiento correspondiente. Pepe, nuestro reconocimiento. Deberías tú designarlo por tu activismo en favor de la continuidad. Muchas gracias. Felicidades.